Keter significa corona. Es la sefirá que encontramos en el extremo superior del árbol de la sefirot. Esa es su situación en el árbol. El nombre Keter, corona, nos está indicando algo muy profundo y nos está indicando también su situación, pues la corona es lo que se pone siempre en el extremo superior, por encima de la cabeza. Pero es importante que entendamos que Keter no es parte del cuerpo, igual que la corona no es parte del cuerpo, sino que de alguna manera está conectado con el cuerpo, pero está por encima de él. La corona viene a conectar al individuo con algo que está por encima de él. La corona conecta a un rey con el concepto del reinado. Imaginémonos pues que hay un reinado que se llama, si nos vamos a los tiempos bíblicos y tomamos al rey David, tenemos el reino de Israel. El reino de Israel es un concepto superior al mismo rey David, que es un individuo. El reino de Israel es algo histórico, algo que tiene una misión universal, algo que es superior a un simple individuo. La corona conecta al individuo con ese concepto superior. Así pues, en la corona podemos ver también ese concepto superior, pero si nos fijamos, la corona tiene forma de cabeza, de una cabeza humana. Tiene que estar, sí, a la medida de la cabeza. En este caso estábamos hablando del rey David. Entonces, por un lado, cuando yo miro una corona, veo un concepto superior. Por otro lado, cuando miro una corona, veo un concepto inferior. Por un lado veo el reino, en este caso el reino de Israel. Por otro lado veo al individuo, al rey David. En la corona están los dos conceptos juntos, el concepto superior y el concepto inferior. Por eso es que la corona puede servir como un embudo, de alguna manera, para canalizar este concepto tan grande, reino, y conectarlo con un individuo, con alguien particular. Keter es ese aspecto que viene a conectar dos mundos, el mundo superior con el mundo inferior. Ahora salimos de la metáfora del reino y el rey y podemos ver a Keter, por ejemplo, en los mundos espirituales. Sabemos que en la Kabbalah, a nivel general, siempre que hablamos de las 10 sefirot, nos solemos referir a las 10 sefirot del mundo de Atzilut, que es el más alto de los 4 mundos o dimensiones de los cuales se habla en la Kabbalah. Por encima de Atzilut tendríamos al Ein Sof, aunque si sigues a los siguientes cursos más avanzados, verás que hay un mundo entre el Ein Sof y Atzilut llamado Adam Kadmon, ¿sí? El hombre primordial o primario. Pero no hablaremos de él ahora. Pero imagínate que está el Ein Sof, el infinito, Dios, y luego está su revelación de manera finita, como ya vimos la clase pasada, en las 10 sefirot del mundo de Atzilut. Bien, pues la sefirá de Keter del mundo de Atzilut sería como un puente, sería aquella sefirá que tendría en ella también un aspecto de Ein Sof, un aspecto divino, y por otro lado tendría un aspecto de sefirá. Sería un aspecto intermedio que, al ser ella misma un aspecto intermedio que contiene en ella los dos conceptos, el superior, en este caso Ein Sof, y el inferior, en este caso sefirá, puede ser un puente entre las dos y conectarlas. Al igual que hay personas que son intérpretes, ¿sí? Acompañan, por ejemplo, a los políticos. Viene un político de Asia a hablar en Sudamérica. Asia y Sudamérica son dos conceptos que de alguna manera no se pueden conectar. ¿Por qué? Por el idioma, por las expresiones y por la cultura. En medio hay alguien que es un intérprete. Ese intérprete tiene que tener en sí los dos lados para poder interpretar. Tiene que conocer el idioma chino, tiene que conocer, por ejemplo, si estuviéramos hablando de China, la cultura china, las expresiones chinas, y eso tiene que estar en él. Y por otro lado, tiene que conocer
el idioma español de Sudamérica y la cultura, ¿sí?, para no cometer errores. Si él en sí tiene los dos aspectos, también el de Asia y también el de Sudamérica, puede ser un puente, una conexión entre los dos. Lo mismo ocurre con Keter. Keter tiene aspectos de Ein Sof, por eso muchos cabalistas se confundieron y le llamaron a Keter Dios, Ein Sof. Nos dice el Arizal que esto es una confusión, pero tampoco podemos decir que Keter es una sefirá normal, por eso está fuera del cuerpo, por eso es como la corona que está por encima, por eso es que viene a conectar con el concepto que está por encima, el concepto superior, porque no podemos decir que es una sefirá normal, pero tampoco podemos decir que es el Ein Sof. Entonces, ¿qué sí podemos decir? Podemos decir que es un aspecto intermedio, que contiene en ella misma los dos aspectos, el aspecto de Ein Sof, el aspecto de infinidad, pero también el aspecto de sefirá, el aspecto de límite. Y como contiene los dos aspectos, puede conectar al Ein Sof con el límite. Pero esto no es solo así entre el Ein Sof y el mundo de Atzilut, por ejemplo, sino que puede ser así entre los diferentes mundos. Por ejemplo, el mundo que está por debajo del mundo de Atzilut es el mundo de Beriah. No te preocupes ahora si no entiendes los nombres, porque no es lo que estamos estudiando. Pero imagínate que hay diferentes dimensiones, en cada una de ellas están las 10 sefirot. Bueno, pues el Keter del mundo de Beriah sería aquel aspecto que contiene también en él características del mundo de Beriah y también características del mundo de Atzilut, que está por encima de él. De esta manera, Keter conectaría a Atzilut con Beriah. ¿Por qué? Porque contiene en él los dos aspectos y les puede hacer de conexión. Así pues, el lugar de Keter y el nombre de Keter nos vienen a enseñar que Keter tiene la función de conectar un mundo superior o un concepto superior con un concepto inferior. Y esto es así por el motivo de que Keter puede contener en él estos dos aspectos juntos, armonizarlos, y ahora él puede servir de conector. El lugar que Keter ocupa en el cuerpo. No podemos identificar a Keter en el cuerpo en sí, pues está por encima de la cabeza, como ya hemos visto. Podríamos decir que a nivel de qué equivalencia hay de Keter con el cuerpo, podríamos decir que Keter represente la mente supraconsciente. Esa mente que nos puede conectar con dimensiones superiores. Ya hemos dicho que Keter conecta el aspecto inferior con el aspecto superior. Pues si queremos de alguna manera poner equivalencia entre Keter y algo que esté en el hombre, sería la mente supraconsciente. Esa mente que nos conecta con el aspecto superior. Keter la representaría justo por ese motivo. La función y la esencia de Keter. La función principal de Keter es la de conectarnos con algo superior. Ya hemos dicho que Keter es un aspecto mediador, que conecta un concepto superior con uno inferior. Y allí se da entonces la unificación de dos aspectos diferentes e incluso opuestos. Tenemos que fijarnos que el concepto Ein Sof y el concepto Sefirot no solo son conceptos distintos y que uno está encima y el otro está debajo, sino que son conceptos opuestos. El Ein Sof nos habla de lo infinito, mientras que las Sefirot vienen a limitar y hablarnos de lo finito. Así pues, Keter tiene que tener en sí, tiene que incluir en sí mismo dos conceptos que son opuestos y tiene que armonizarlos. Esta es una de las funciones de Keter, armonizar conceptos opuestos. Por eso es que, por ejemplo, la conciencia de unidad, de la cual se habla mucho, representa a Keter. ¿Qué es la conciencia de unidad? La conciencia de unidad es un nivel de conciencia en la cual nosotros podemos unificar dos opuestos y armonizarlos. Podemos ver también a Dios y también la materia
y ver a Dios en la materia, aunque de alguna manera esto sea totalmente contrario y eso despierte muchísimas preguntas. Yo puedo ver la realidad tal como la veo y ver a Dios en toda la realidad, sin que esto suponga un conflicto. La mayoría de filosofías lo que hacen es ver a Dios fuera de la materia y rechazar la materia, y de alguna manera rechazando la materia dan lugar a Dios. La conciencia de unidad es la que ve a Dios detrás de todo. Bueno, ¿cómo podremos ver a Dios detrás de todo? Si hay en ese todo cosas que no nos cuadran absolutamente con Dios. La conciencia de unidad es la que tiene la capacidad de unir conceptos opuestos, incluso el bien y el mal, incluso lo espiritual y lo material. Todo esto es a nivel de Keter, porque Keter tiene la función de unir los opuestos. Otra de las esencias o las representaciones de Keter es el potencial. Keter representa el potencial. Siguiendo la metáfora de la corona, ¿sí? La corona es el potencial que tiene el rey para reinar. Cuando alguien tiene una corona en su cabeza, no significa que sea un buen rey, no significa que lo va a hacer bien, no significa que la materialización en la práctica de ese potencial, él lo va a hacer bien, pero si no tiene la corona, tampoco lo podrá hacer, tampoco podrá ser rey, porque la corona simboliza el potencial de que este rey sea rey. Así pues, Keter es el potencial y el resto de las Sefirot serían como la materialización de ese potencial. Así pues, Keter representa el potencial que no ha salido aún a la práctica. Por eso es que se dice que es inalcanzable y oculto. ¿Por qué? Porque es igual que el potencial de un hombre. Tú no puedes ver su potencial. Solo podrás ver su potencial cuando él actúe, cuando él hable, cuando él haga algo. Cuando este potencial se materialice, lo podrás ver. Pero si no se materializa, nunca lo podrás ver. Por eso es que Keter, que representa el potencial que aún no se ha materializado, tampoco lo podemos alcanzar. El Arizal, en el libro Etz Haim, en la parte que se llama Shar Membet, es decir, el portón número 42, este libro Etz Haim, que es uno de los libros principales de la Kabbalah, está dividido en portones. Pues en el portón número 42, él habla de Keter, y le llama a Keter Habjina Haemtzait, es decir, el aspecto intermedio. De eso ya hemos hablado antes. Y nos explica que Keter no es creador ni creado. Tiene los dos aspectos a la vez, el de creador y el de creado. Si te fijas, estos dos aspectos son distintos, pero no solo distintos, opuestos en esencia. Y esta parte del Etz Haim es la que nos prueba lo que ya hemos dicho antes, que Keter es la unión de los opuestos, y que Keter es el aspecto intermedio entre un concepto superior y un concepto inferior. Ya hemos dicho que Keter se considera inalcanzable. Por eso es que muchos le llamaron a Keter Ein Sof, el infinito. Aunque ya hemos visto que no es que el Keter sea el Ein Sof, sino que tiene aspectos de infinito para poder conectar, ¿sí? Tiene aspectos de creador para poder conectar al creador con las creaciones, para poder conectar al Ein Sof con las Sefirot y con los mundos inferiores. Otra de las funciones o de las esencias de Keter es que Keter se considera luz envolvente para el resto de las Sefirot. El concepto luz envolvente viene a expresar que esta es una luz inalcanzable. No la tenemos dentro, no la percibimos, sino que está por ahí, ¿sí? Envuelve, de alguna manera tiene influencia sobre nosotros, pero es solo a nivel potencial. No es algo que nosotros podemos de alguna manera materializar, a no ser que convirtamos la luz envolvente de Keter en luz interna, lo cual es un gran nivel. Eso es cuando ya vivimos en un nivel de conciencia de Keter y vivimos guiados por ese nivel. ¿Cuál es la posición de Keter en el nombre divino? El nombre de las 4 letras, letra Yod, letra Hei, letra Vav y letra Hei, conocido como el tetragramatón
y en el judaísmo conocido como el Shem Havaya, está representado por cada una de las 10 sefirot. Estudiaremos más detenidamente sobre este nombre y su importancia en la Kabbalah en los próximos cursos, cuando estudiemos los nombres de Dios. Pero aquí queremos ver cuál es la equivalencia de cada una de las sefirot con estas letras. Keter representa la punta de la primera yod. Veremos que la yod en sí representa a Jochma, pero Keter representa solamente la punta superior de esta primera yod. El motivo es porque la punta de la yod no es una letra en sí, y ya hemos dicho que de alguna manera Keter viene a conectar con lo que está arriba, por eso es que la punta de la yod es algo que conecta lo superior con la letra después, Jochma inferior, pero también es porque la punta de la yod no es una letra en sí, no tiene una forma en sí, porque ya hemos dicho que Keter representa el potencial y que es algo oculto e inalcanzable. ¿Cuál es el nikud, la puntuación de Keter? Es importante saber que hay una equivalencia entre las 10 sefirot y las diferentes nekudot, signos gráficos de puntuación que representan las vocales en hebreo. Como hemos dicho anteriormente, Keter podríamos simbolizarlo como un embudo, no en vano. La vocal o puntuación hebrea equivalente a Keter es el kamatz. Como lo ves en pantalla, tiene una forma de embudo, pues lo que es ancho, el concepto superior, se contrae en un punto, en algo palpable, tangible y perceptible. Lo ancho simboliza ese concepto inalcanzable y el punto significa la contracción de ese concepto en algo que nosotros sí podemos ver. Por eso el nombre de esta puntuación maravillosamente es kamatz, que es una derivación del término contraer en hebreo. Pues ya hemos dicho que la función de Keter es contraer el concepto superior para hacerlo perceptible en el mundo inferior. ¿Cuál es el color y el poder de Keter? El color de Keter es el blanco brillante. ¿Y qué significa el poder? En cada una de las sefirot encontramos también un koach, poder o fuerza. En Keter es el koach haflaá, o el poder de maravillarse. Cada uno de nosotros tiene que saber que estas fuerzas están también en él. La capacidad, la fuerza de poder maravillarse es algo que tiene que ver con Keter. Cuando alguien se maravilla de algo, no realmente lo comprende, no realmente lo alcanza todo. Solo sabe que está delante de algo superior, grande, inmenso. Y solo puede maravillarse. No puede comprenderlo, no puede alcanzarlo, no puede a veces incluso sentirlo. Solo puede maravillarse. La capacidad de maravillarnos es lo que realmente nos puede conectar con aspectos superiores sin la necesidad de comprenderlos. Y podemos experimentarlos a niveles mucho más elevados gracias a esta capacidad tan elevada, la capacidad de maravillarnos que equivale a Keter. ¿Cuál es el atributo interno de la sefirá de Keter? Según Rabbi Israel Baal Shem Tov, fundador de la Hasidut, movimiento de hace más o menos 3 siglos, que se fundó a partir de la Kabbalah, cada una de las sefirot tiene un atributo interno. Al igual que en nosotros hay fuerzas internas que nos impulsan, ¿sí? Nos impulsan a nuestras acciones, nos impulsan a ser como somos. De la misma manera las sefirot tienen estos atributos internos que las impulsan a ser como son. La fe, la voluntad y el deleite son los 3 atributos internos de Keter. La fe es a nivel de Keter porque es algo que se encuentra por encima del mundo intelectual, que representarían las 3 sefirot superiores, Jochma, Binah y Dat. La fe es una experiencia
con el Creador por encima de lo que podamos comprender. La fe no consiste en pensar que algo en el futuro será como tú quieres que sea, sino ese es el lugar de confianza completa en la voluntad divina, pase lo que pase. Como Keter representa la conciencia de unidad, ahí no percibimos a través de conceptos duales como lo bueno o lo malo, lo oportuno o inoportuno. Por lo contrario, en todo somos capaces de ver al uno, al creador de todos los mundos, su voluntad superior y su bondad. Ese es el lugar donde no solo todo es para bien, sino que todo es bueno en sí mismo. Hakol Tov. Así nos dice también el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que vivió también hace 300 años más o menos en Italia, que desde este punto de vista, todo lo que parece malo, según la verdad, es bueno. Así nos dice en el libro Adir Bamarom, en la página 422. Es decir, según la verdad, ¿qué es esa verdad? La visión de la fe de Keter, todo lo que en el mundo dual parece malo, es en realidad bueno cuando la vemos desde su raíz en Keter. El segundo nivel o atributo es el Ta'anug, el deleite. Pues el deleite de Keter es el potencial y el deseo profundo en el alma de todo ser humano de deleitarse en la plenitud, es decir, en el Ein Sof, de gozar de la bondad que Él nos quiere dar. Ya dijimos que Dios creó el mundo para dar de su bondad. Está en el Keter de todo, en el Keter de toda la realidad, en nuestro Keter personal obviamente que sí, pero en todo, el volver a unirse con el Ein Sof, con el Creador, y deleitarse en Él. El profeta Isaías describe este Ta'anug o deleite refiriéndose al día séptimo, el día de Shabbat, el día de descanso y reposo que en la Kabbalah se conoce como un avance del mundo venidero, el séptimo milenio, en este nuestro mundo ya ahora. Y es en este concepto donde el profeta nos dice, Az titanag al Adonai, entonces te deleitarás en Adonai. El potencial de buscar la plenitud está oculto en el interior de la Sefirá de Keter. Es por eso que en todo el mundo hay una aspiración constante de completarse y sentir ese deleite eterno, que nada tiene que ver con el deleite que Freud decía y se refería a que todos buscamos el deleite, pues él se refería al deleite en el mundo material. Según la Kabbalah, lo que nos empuja es algo oculto que no conseguimos ver, que es verdad que se puede traducir mal traducido con buscar deleites y placeres materiales, pero se trata de algo potencial a nivel de Keter, que es el Ta'anug, el deleite. Y este deleite nos lleva al tercer atributo interno de Keter, el Ratzón, la voluntad. La voluntad de sacar ese potencial a la práctica, la voluntad de vivir, de hacer, se da a consecuencia de ese deleite que buscamos de manera inconsciente en nuestro potencial de vida a nivel de Keter. Por eso es que el Ratzón se encuentra también a nivel de Keter. ¿Qué arquetipo o figura humana representa Keter? El Keter lo podemos ver como un arquetipo a la figura de el Mashiach, el Mesías. El aspecto caído de Keter, ¿cuál es? Los sabios de la Kabbalah nos explican que cada sefirá tiene un aspecto caído. Este concepto se recuerda en contexto de la famosa ruptura de las vasijas, donde las vasijas de las sefirot se cayeron. De alguna manera se cayeron a un sentido no trascendental, no divino, sino a un sentido roto, un sentido corrupto. El aspecto caído de Keter es cuando en lugar de ser el mediador que une, ese aspecto, esa Bejina Emtzait, ese aspecto intermedio y mediador que viene a unir el concepto superior con el inferior, se convierte él mismo en un mediador que separa. Este aspecto caído de Keter podría ser también un cierto grado de idolatría, donde los mediadores, en vez de mediar, ¿sí?, y ser una unión con algo superior, por ejemplo, un maestro, yo en este caso te estoy queriendo unir
a cierto concepto superior a mí mismo, y yo solo soy mediador de él. Sin embargo, muchos mediadores, en vez de unirnos con conceptos superiores, terminan uniéndonos no al concepto superior, sino a ellos mismos, por lo tanto, terminan separándonos del concepto superior. Quien tenía que ser un mediador que une, se convierte en un mediador que separa. Esto puede suceder incluso con un libro sagrado, como lo dicho por el profeta Jeremías en el capítulo 2, verso 8, en nombre de Dios, que dice: los que estudiaban la Torá no me conocieron. La Torá tendría que haber sido un medio, un mediador, que hay en él también idioma divino, pero también idioma humano a la vez, para que los humanos puedan conocer el idioma divino y conectarse con Dios a través de la Torá. Sin embargo, muchas veces lo que ocurre es que la Torá se convierte en Dios, y eso lo que hace es que al final nos terminemos separando de Dios, uniéndonos solamente al libro sagrado. Y eso es un error. Así pues, este es el aspecto caído de Keter, y con eso hemos terminado la Sefirá de Keter.